versículo 7 de Mateo capítulo 5. Bienaventurados los misericordiosos es el tema. Dice el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Amén. Vamos a orar. Padre buen Dios, no hay duda, mi Dios, que dando es como recibimos. Cuando yo soy misericordioso con los demás, es porque he reconocido que tú has sido misericordioso conmigo. Señor, de lo que yo recibo, eso doy. Gracias te doy. Hoy en esta mañana hay un pueblo que ha venido a escuchar tu palabra. Bendícela, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Tus manos, amén y amén. Pueden sentarse. Estamos estudiando uno de los sermones más profundos que nuestro Señor Jesucristo predicó y enseñó. Recordemos que las multitudes andaban detrás de nuestro Señor Jesucristo porque había una hambre en ellos, no solo material, sino que espiritual. Ellos sabían que la palabra que Jesús daba, que la palabra que Jesús predicaba era pan que venía del cielo. Por eso Jesús dijo que no solo solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que viene de la boca de Dios. Porque esa palabra sustenta nuestra alma, sustenta nuestro espíritu. Y esa es la que nos sostiene en momentos de tribulación, en momentos de desesperación, en momentos difíciles. Hoy platicaba con un joven líder y me decía, pastor, lo que usted predicó me tocó, el Señor me habló. Y no era por lo que yo dije, sino que por la palabra. Dios siempre tiene palabra para cada una de nuestras necesidades. Por eso es que estamos predicando sobre este precioso sermón que Jesús compartió a las multitudes. Y recordemos que son 3 capítulos que abarca este sermón del monte y es muy importante para los hijos de Dios, ya que usted y yo debemos de entenderlo claramente y si usted lo pone en práctica, porque hermanos, eso va a ser, porque son leyes del reino, leyes en las cuales usted y yo debemos de someternos y ponerlas en práctica, yo le aseguro que su vida y la mía va a cambiar. Entonces Cristo comienza con las bienaventuranzas. Le dije que bienaventurado significa dichoso, feliz, bendito, bendecido, doblemente, triplemente. Hermanos, pero es una felicidad no como el mundo la da, ¿verdad? Es una felicidad interna que solo Dios la puede dar. Y en este versículo 7 es la 5ª bienaventuranza y dice Jesús, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pastor, ¿y qué es misericordia? Bueno, buscando en el diccionario bíblico y el secular, la palabra misericordia sí significa bondad, compasión, amor, benevolencia que una persona siente por otra cuando lo ve sufriendo una necesidad, lo ve miserable, pues, de una necesidad. Por eso se llama misericordioso. Viene de la palabra miseri, que significa miseria, y cordioso de cardias, del corazón, ¿verdad? Aquel que siente una necesidad, aquel que siente amor, bondad, compasión en su corazón por una persona que está en una necesidad, ¿verdad? Eso es lo que significa. Entonces, hermano, es cuando usted se vuelca a ayudar a este tipo de personas, a mostrar ese tipo de misericordia que Cristo mostró en usted y en mí y que sigue mostrando, hermano, por la eternidad. Entonces, recordemos que todos nosotros estamos destinados a una condenación, a una muerte eterna, pero en su infinita misericordia, hermanos, Dios envió a su Hijo a morir por usted y por mí, que no lo merecíamos, hermano. Porque yo me pongo a pensar, ¿daría yo un hijo o daría usted un hijo para que muera por un reo, digamos? ¿Verdad que de ninguna manera?
Y Dios lo dio para salvarnos de esa condenación y de esa penalidad por el pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, mala. La vida de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios es ¿qué? Vida eterna. Entonces, el misericordioso es una persona que tiene la capacidad de sentir compasión hacia el sufrimiento de los demás. Y todos los días aprendemos, hermano. En cierta ocasión nos visitó un pastor que es bastante duro. Y yo muchas veces, me confieso, lo he criticado por esa dureza que tiene con los pastores, pues. Yo decía, no tiene misericordia con nadie. Cuando es de impartir algún castigo o penalidad, lo hace hermano, pero me cambió la vida cuando él entró y entró una persona necesitada y se sentó ahí. Quizás yo, hermano, no lo vi con los mismos ojos que lo vio, ¿verdad? Lo confieso. Soy hombre, pues, y cometo errores. Pero en el momento que lo vio, se le acercó, se metió la mano a la bolsa y le sacó unas monedas, hermano, no unas coras, sino que le sacó varias monedas y le dijo, para que coma. No le estaba pidiendo, hermano. Hermano, ¿por qué? Porque mostró compasión, bondad, misericordia. ¿Con quién? Con alguien necesitado. Y la misericordia, obviamente, viene ¿de quién? De Dios. De Él aprendemos. Porque es un atributo comunicable de Dios. Dios tiene atributos incomunicables y comunicables. Los incomunicables solo le pertenecen a Dios. Los comunicables son los que usted y yo podemos imitar. Que usted y yo lo vemos de nuestro Dios como el amor, la misericordia y que lo podemos poner en práctica. Jesús fue uno de ellos, hermano. Dice que fue movido por la compasión, hermano. Al ver las multitudes que estaban como ovejas sin ¿qué? Sin pastor. Por compasión, hermanos, Él sanó a muchos que estaban en sufrimiento, hermano. Por compasión, el Señor sanó a ciegos, sordos, hermano, levantó paralíticos, liberó endemoniados. Por compasión, perdonó a prostitutas. Por compasión, Jesús perdonó a adúlteros, pecadores, y todo lo hizo por amor. Entonces, ¿quién es usted y quién soy yo para estar señalando a los demás? ¿Quién es usted y quién soy yo para no tener compasión por los demás, hermano? Dice la Biblia que Jesús fue movido a misericordia, hermanos. Mire qué tremendo. ¿Usted cree que no lo hace diariamente por los hijos e hijas de Él? Hermano, muchas veces no es por nuestra capacidad. Si no hubiera sido por tal persona, a ver qué hubiera pasado de mí. Si no hubiera sido por mi agilidad al manejar, quizás me hubiera levantado esa rastra. Es por pura misericordia de Dios, hermano. Entonces, la gran misericordia de Jesús, hermano, la vemos en su palabra para los que sufren, para los que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque esa misericordia es grande, dice la Biblia. Es inalterable. Y esa salvación, esa misericordia nos dio la salvación. Vaya a Tito, capítulo 3, versículo 1. Carta del apóstol Pablo a Tito, después de Tesalonicenses 1 y 2. Timoteo, antes, entre Tesalonicenses, ¿sí? Sigue Timoteo 1 y 2. Tito, capítulo 3, versículo 5. Mire lo que dice. Nos salvó no por obras de justicia, no porque usted y yo seamos buenos, por lo que aportamos, por lo que damos, por lo que hacemos. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque, hermanos, por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mire qué tremendo, hermano. Y esa misericordia se mantiene inalterable. Yo siempre aconsejo, apele a la misericordia de Dios. ¿Por qué? La Biblia dice que son nuevas cada mañana y Dios
Hermano, si le dijo que no ahora, mañana le puede decir que sí. Su misericordia es grande, hermano, es eterna. Vaya a Deuteronomio capítulo 4, versículo 31. Mire qué tremendo, hermano. Y esto usted se lo tiene que grabar en su corazón. Deuteronomio capítulo 4, versículo 31. Y mire de este tremendo atributo de Dios en el cual usted y yo puede apelar. Dice Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Porque Dios, ¿qué dice que es? Misericordioso es Jehová tu Dios. Y mire qué precioso. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró. Dios es fiel, hermano. Y por su fidelidad lo va a mantener de pie. Por eso Moisés le dijo, mira, si este es tu pueblo, no es mi pueblo, ¿qué van a decir las naciones? Porque Dios los quería destruir, hermano, pero Dios los sostuvo, le mostró su misericordia y el pueblo pues cumplió hasta mucho tiempo después, pues con esa promesa de darles la tierra prometida. Pero la Biblia nos manda que usted y yo tenemos que ser como Él. Vaya a Lucas 6:36. Hoy vamos a usar la Biblia, Lucas 6:36. Y no hay excusa, hermano. Mire lo que nos enseña nuestro Señor Jesús. Por eso Él dice en Juan, haced como yo os he hecho. Lucas 6:36. Sed pues, ¿qué dice? Como también vuestro Padre es que misericordioso. Nadie de los que estamos acá puede decir, o ninguno de los que estamos acá, hermano, puede alegar ignorancia. No puede decir, pastor, ¿y cómo hago misericordia? ¿Cómo se practica la misericordia? Usted la ve todos los días, hermano. Desde que se levanta por pura misericordia, Dios le ha preservado la vida. ¿El qué le cuesta, hermano? Solo mover un dedo para que se mueva la tierra y podemos quedar soterrados ahí. Hermano, todos los días desde que nos levantamos y usted respira, y verdad que no le pasan una factura mensual como la luz y el agua por el aire. Mira, guarda porque mañana tenemos que pagar la factura del sol, ¿verdad que nunca dice eso? Dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, hermano. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Nos levantamos todos los días y renegamos, y hoy cómo voy a hacer, y mira, Señor, cómo me tenés, y mira lo que le pasó a mi negocio, y mira lo que pasó ayer, y tantas cosas que renegamos, pero nos damos cuenta de que nos levantamos desde el primer momento que usted pone un pie. Es bendecido, hermano. ¿Cuántos están en el hospital que no se pueden levantar? ¿Cuántos están en las cárceles, hermano, que añoran esa libertad que usted tiene? Entonces, desde que nos levantamos, vemos la misericordia de Dios a cada momento de nuestra vida. Porque dice la Biblia que Él es nuestro Padre. Dios es Padre de misericordias. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice bienaventurados los misericordiosos? Entonces, hermano, muchas veces pensamos que el bendecido, que aquel que hace misericordia, hermano, está hablando aquí el versículo, ¿verdad? Se refiere acá porque usted ha recibido antes la misericordia de Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá tienen a Cristo en su corazón? Amén. Ya lo leímos en Tito, que es por pura misericordia, hermano. Entonces, Dios mostró su misericordia sobre sus hijos e hijas, hermano. Por lo tanto, Él nos da el ejemplo para que usted y yo podamos ser misericordiosos con los demás. Por eso el apóstol Pablo aconsejaba a la iglesia en Colosas, a las iglesias de Colosas, vaya a Colosenses 3:12. Mire lo que el apóstol Pablo les aconseja y hoy la tomamos para esta iglesia Tabernáculo Metrópolis para que también podamos ponerla por obra. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Hechos, Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. 3:12. Vestíos. ¿Qué vestir, hermanos?
ponerse algo, ¿verdad? Pues como que, como escogidos de Dios, santos y amados de extrañable, ¿qué? De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ay, esto cuesta, ¿verdad? ¿Qué dice? Soportándonos unos con otros, y otra cosa que cuesta, perdonándonos unos con otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo. No tenemos excusa, hermano. No tenemos que tener enemigos. Tenemos que perdonar, tenemos que soportarnos. ¿Por qué? Porque verdaderamente eso espera de Dios, de usted y de mí, porque son frutos de nuestra nueva vida en Cristo. Entonces, hermano, la palabra misericordia le dije que es bienaventurado los misericordiosos, o sea, Jesús está hablando acá, feliz, dichoso, bendito, doblemente bendecido, el misericordioso. Y miren, y los escribas, los fariseos, los saduceos estaban pendientes. Quiero que vaya a Lucas 10:25. Le preguntaron a Jesús que quién era su prójimo, pues a quién le tenían que hacer misericordia. Vaya a Lucas 10:25 al 38. Lucas capítulo 10, versículo 25. Y dice el versículo 25 de Lucas 10. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó, o sea, un escriba, y le dijo, ¿para qué? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, como escrito está en la ley, como lees. Aquel respondió y dijo, ¿cuál es todos los mandamientos se resumen en uno solo, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con la mente y con toda tu mente, y a tu prójimo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y me imagino que por tentarlo nuevamente le dijo, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo, Señor? Respondiendo Jesús, versículo 30, le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo como medio muerto. Aconteció que descendió un pastor del Taber, del seminario, por aquel camino y viéndole que hizo. ¿Cuánto hemos pasado de largo muchas veces, hermano? Dice la Biblia que aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, le es que pecado. Mire, un sacerdote, viéndole pasó de qué? De largo. Después pasó un servidor, mire, un líder, el sacristán de una iglesia, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole que hizo también. Pero un samaritano, Pastor Catán, ¿quién era un samaritano? Pero ¿quién era un samaritano? Inmunda, ¿verdad? Porque era un judío mezclado. Era parte de las 12 tribus de Israel, pero allá en la historia los mezclaron, ¿verdad? Entonces imagínese, aquel que usted le dice, ush, ¿verdad? Asimismo, dice acá, dice, asimismo un levita pasó cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, pero un samaritano, un inmundo, alguien que tenían de menos, que iba por el camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido ¿a qué? Y acercándose, ¿qué hizo, hermanos? Vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó. ¿Lo conocía o no? ¿Verdad que no? Otro día, al partir, sacó 2 billetes de a 20 y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Cuántos harían esto, hermano? ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
Y mire qué tremenda enseñanza. Versículo 37, él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, porque el reino de los cielos no solo consiste en palabras, sino que en poder, en acción, hermano. En acción. ¿Con quién se identifica usted? Porque Dios todos los días nos va a poner gente en quien sembrar. Usted puede decir, pero él no necesita, pero usted no sabe lo que le puede cambiar la vida, la percepción a esa persona cuando usted llega con algo en las manos, hermano. Entonces, eso es misericordia. Cuando ayudamos incluyendo a nuestros enemigos, cuando usted le tendan la mano a los que le odian. Fíjese que hay un libro que se llama Poder, que es secular, hermano. Dice que sus enemigos son la mejor arma que usted tiene en sus manos. Porque cuando usted llega y les tiende una mano, los impresiona, hermano. Bueno, y todo el odio que sentía por mí. Entonces dice que un enemigo está más, usted lo puede utilizar más a favor suyo que un amigo, hermano. Mire qué tremendo. Pero es lo que la palabra de Dios nos manda. ¿Cuáles son las formas y maneras que Dios emite sus misericordias? Hermano, de muchas maneras. Vaya segunda de Samuel capítulo 24 versículo 14. Segunda de Samuel capítulo 24 versículo 14. La pregunta que le hice es, ¿cuáles son las formas y maneras que Dios emite sus misericordias? Pues déjeme decirle que Él las manifiesta de muchas maneras, cuando menos usted las espera. Y dice el versículo 14, según de Samuel. Entonces David dijo a Gad, ay, a David le iban a dar un coscorrón en ese momento, hermano. Y Dios le da 3 opciones. Y le dijo al profeta, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque su misericordia, ¿qué dice? Mas no caiga en manos de los hombres. Los hombres nunca, hermanos, los hombres no van a tener misericordia, pero Dios sí, hermano. En grande angustia estoy, dijo David, mejor caigo en manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puede mostrar sus misericordias de múltiples maneras, hermanos. ¿Cómo debo practicar yo la misericordia? De muchas maneras. Número 1, en nuestro diario vivir, hermano. ¿Sí o no Dios provee para todas nuestras necesidades diariamente, hermano? De manera sobrenatural, hermano. Levante la mano, ¿quién merece la misericordia de Dios acá? Nadie, hermano. Nadie merece la misericordia. Pero porque Dios es misericordioso, Él muestra su misericordia para cada uno de nosotros. Pero hermanos, lo vemos con la comida, hermano. Cuando más en dificultad económica estamos, es cuando Dios, hermano, nos provee. Por eso dice la palabra, nunca he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue, ¿qué? Pan. Porque Dios siempre provee, hermano. Entonces, dice la Biblia, feliz, dichoso, bienaventurado, bendecido es aquel que hace misericordia. Número 1, ¿con quién? Con el necesitado, hermano. Usted es bendecido, es dichoso, es feliz cuando usted ayuda al necesitado. La Biblia nos enseña que ser generosos, ser bondadosos, es lo que genera más bendición, hermano, en nuestras vidas. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos. ¿Quieres ser feliz? Ayuda al necesitado. Empezando por los de la casa. Dice en Timoteo, no lo busque. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. No cierre su mano, hermano, si usted puede ayudar. Si usted se entera de alguna necesidad que hay en hermano. Mire, el día de ayer pasamos una encuesta. Aproximadamente 10 se han anotado que necesitan la ayuda de la iglesia. Al hablar de la iglesia, ¿quién forma el cuerpo de Cristo? Usted y yo, como miembros. Dice que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Como 10 personas que necesitan la canasta de productos básicos.
¿Quiere hacer misericordia? Traiga productos de la canasta básica, hermano, cuando usted vaya al súper y empiece a echar, ¿verdad? Y más cuando va con sus hijos. Mamá, yo quiero esto. Mamá, yo quiero lo otro. Mire, no hay mejor cosa que usted le enseñe a sus hijos en sembrar a los necesitados, hermano. Agarre una pastita de macarrones. ¿Cuánto puede valer? ¿Alguien me dice cuánto vale un paquete? Y una salsita. Hermano, no sabe lo que usted está haciendo con una persona necesitada. Hermano, vaya a Proverbios 19, 17. Mire, está tremendo principio bíblico y de tremenda bendición. Lo que dice acá Salomón. Proverbios 19, 17. ¿Me lo lee, Pastor Catán? Proverbios 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Amén. No es como nosotros, ¿verdad? Como han sido con nosotros muchas personas y muchas veces somos desagradecidos. Se nos olvida, hermano, lo que hicieron por nosotros, pero a Dios no se le olvida, hermano. No se le olvida. Acá dice, el bien que usted ha hecho, ¿a quién? A un necesitado, a un pobre. ¿Se lo volverá qué? A pagar. Y cuando Dios paga, nunca le da lo que usted dio, hermano. Dios le da más, hermano. Así que si usted conoce a un necesitado, un pobre, y esté a su alcance, ayúdele, hermano. ¿Por qué? Eso es hacer misericordia. Y la palabra de Dios dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Y Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Por qué? Porque a muchos se nos olvida, hermano. Para muestra un botón, vaya a Lucas 6:30. Lucas 6:30. Mire a lo que nos manda la palabra de Dios. Dice a lo que nos manda. Lucas 6:30. Cuando usted da, dé sin esperar nada a cambio. Dice Señor Jesús, a cualquiera que te pida y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. El pastor Alfred, un día de esto, no sé, como yo me pongo camisa de médico y a la hora de predicar, hermano, tengo que traer camisa formal, ¿verdad? Y se me olvidó el cincho y le digo, pastor, ¿me puede prestar un cincho? Y me trae un cincho bien chivo, hermano. Y ahí lo tenía y nunca lo llevaba y yo le digo, hasta hoy le doy para que se lo lleve, si no se lo decomiso. Y le digo yo este versículo, aquí dice la Biblia que no pida que se le devuelvan las cosas que... Pero acá dice la palabra que cualquiera que pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como querráis que te hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros. Dando es como recibimos, porque después del 32, porque si amáis a los que te aman y no al pobre, no al necesitado, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Miren, no hay nada más precioso que darle a aquel que no le puede dar un pago. Por eso digo, hospital psiquiátrico, hospital es el mejor lugar para sembrar, hermano. Aparte de los necesitados. Mire, usted puede ver aquí todo en la iglesia, pero tenemos hermanos necesitados, hermano. Pero dice acá, amad pues a vuestros enemigos, perdón, 34, y si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ellos nada, y será que, hermanos, vuestro galardón grande, ¿de parte de quién? De Dios, y seréis hijos de quién? Porque Él es bueno. ¿Para con quién? Los ingratos y malos. Dice el 36, el tema que estamos hablando. Sed pues
como también vuestro Padre. Pero a muchos se nos olvida, hermano. Y para muestra un botón, en Lucas hay una parábola de los dos deudores. Dice, no lo busque, por cuestiones de tiempo. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿A cuántos de los que estamos acá Dios no nos ha cobrado verdaderamente como nos debería cobrar, hermano? Yo cuando cometo un error le digo, Señor, por favor, pásame ya la factura, pero así por cuota, le digo. O a veces, hermano, cuando me siento capaz de aguantar, le digo, dale con todo. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda. ¿A cuántos le ha perdonado? A todos los que estamos acá, hermano. Pero mire, el ingrato, aquel que se le olvida los favores de Dios, ¿verdad? Cuando suplicaba, cuando pedía, cuando oraba. Espéreme, ya le va a llegar el turno. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, o sea que lo agarró del cuello, hermano. Y le decía, págame lo que me debes. Si no te echo la PNC, te echo la fiscalía, te echo. Entonces su consiervo, postrándose a su pie, le rogaba, diciéndole, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. No hay necesidad que le vayan a decir a Dios. Los ojos de Jehová ven a los buenos y a los malos, dice la Escritura. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve con misericordia de ti? Entonces su señor, que simboliza a Dios, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y dice Jesús, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Por eso dice la palabra que al que mucho se le perdona, mucho se le ama, hermano. Entonces, ¿cómo podemos mostrar misericordia? Perdonando a los demás, hermano. Yo sé que para usted y yo como cristianos es un reto grande, hermanos. Pastor, pero ¿cómo voy a perdonar a aquel que habló mal de mí? Pastor, pero ¿cómo voy a perdonar a aquel que me traicionó? Mire lo que dice Romanos 12, vaya a Romanos 12, capítulo 12, versículo 17, Romanos 12, capítulo 17, Romanos 12, capítulo 17, estamos hablando de perdonar, de tener misericordia, porque así como nos perdonaron, así como tuvieron misericordia de nosotros, de esa misma manera usted y yo debemos de hacer. Y dice el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de quienes, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar, ¿a qué? Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego montará sobre su cabeza, no seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Hermanos, ¿quieres ser dichoso? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser bendito? Pero no esa felicidad que del mundo, sino que Dios la da. Sea misericordioso. Perdone, pase por alto la ofensa. Déjele las cosas a Dios. Porque la palabra de Dios dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué?
Regálele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar.